Hola muchachos, muy buenas tardes. Hoy en esta parte vamos a ver lo que son los ángulos. Dentro del examen de Ceneval para ingeniería les van a preguntar los diferentes tipos de ángulos, así como los ángulos en el cuadrante, como los ángulos complementarios, suplementarios, este, opuestos por el vértice, etcétera, etcétera. Primero vamos a empezar con lo que son los diversos tipos de diversas clases de ángulos. Esos son los que primordialmente te empezaron a enseñar, que fue el ángulo recto, el ángulo agudo. Aquí son en cuadrantes porque cada ángulo está en un cuadrante, ¿ok? Y cada cuadrante por lo regular tienes de dos ángulos en cada uno. Bien, tienes tú que tener muy en específico y en la mente distinguir ese tipo de ángulos, que es el ángulo recto, por decirlo aquí te estoy poniendo el ángulo recto, y es el que mide 90 grados. Eso se supone que ustedes ya lo deben de tener aprendido. En caso de que no, bueno, te lo pongo aquí para que nuevamente lo recuerdes. Un ángulo agudo que es menos de 90 grados. Este de 90 grados y el ángulo agudo de menos de 90 grados y el ángulo recto se encuentran en el cuadrante número 1. ¿Ok? En esta parte que es el ángulo obtuso, que es mayor que 90 pero menos de 180, este lo vas a encontrar entre desarrollándolo a partir del ángulo 1 al ángulo 2. ¿Ok? Antes de llegar a una media circunferencia. En esta ocasión también te están hablando del ángulo extendido, que es el ángulo de 180 grados. Está el ángulo completo, que es el de 360, que abarca todo, ahora sí todos los cuatro cuadrantes. ¿Ok? El ángulo, ese tipo de ángulos, bueno, son algunos que te vas a tener que aprender sus definiciones, porque más que aprendértelas, tienes que saber cuáles son sus características y cualidades para poder ir desarrollando ejercicios, que son los que te puse para practicar. ¿Por qué? Porque posteriormente los vas a utilizar para este tema, que son ángulos con dos secantes. Por decirlo aquí, mira, tienes este ángulo que ya son ángulos complementarios. Son dos ángulos que en sí suman 90 grados. Pero tienes que saber qué característica tiene este ángulo complementario para poder tú contestar los ejercicios que vienen más abajo. Aquí también te pongo otra característica que es el ángulo suplementario, que te dicen son los que suman 180 grados. Es decir, se buscan dos ángulos que sumados entre ellos te deben de sumar 180 grados. ¿Ok? Y este es el tipo de figura que desarrollan los ángulos suplementarios. Esta flechita, esta línea, puede cambiar a la inversa, puede cambiar al contrario de las manecillas del reloj, puede quedar de esta parte, puede quedar aquí, ¿ok? En esta parte. Este ángulo suplementario no nomás puede ser dividido en dos ángulos, puede ser dividido en 3, en 4, en 5, pero que esos ángulos en que los dividiste sumados te deben de dar 180 grados. Mira y observa otro. Bueno, este es un suplemento de ángulo. Son los grados que le faltan para completar 180. Es decir, te dan una parte del ángulo y tú tienes que buscar cuánto es lo que te falta. Para eso, ¿qué vas a desarrollar? Pues una resta. Tú dices, si yo tengo 68, ¿cuánto me faltan para 180? Entonces, cuando tú te dices cuánto me faltan, haces una resta. ¿Ok? Entonces se le llama suplemento de un ángulo. Todas estas características de ángulos, bueno, pues usted los vio en segundo semestre o tercero semestre de preparatoria. Entonces necesita volver a recordar estas partes para desarrollar este tipo de ejercicios. Este que estoy pasando ya lo habíamos visto el sábado pasado. Teorema de Pitágoras también.
lo que se desarrolla son estos 90. Aquí hay otro que es ángulos opuestos por el vértice. Eso dice, son los que se forman al prolongar los lados de un ángulo más allá del vértice. Opuestos por el vértice, es decir, tras esos dos que son dos líneas, aquí está opuesto por el vértice, aquí hay un punto, aquí hay un vértice, y entonces se hacen cuatro ángulos, ¿ok? Se dice que este ángulo, que tiene aquí como ángulo beta, se parece a este ángulo E. ¿Ok? Estos dos, aunque van aquí a la misma par, deben de medir lo mismo. Al igual que el alfa y que está la beta, perdón. Al alfa y la beta, estos dos deben de medir lo mismo. Por eso se llaman opuestos por el vértice. Y entre los cuatro, sumando, deben de darte 360 grados. Si no te dan 360 grados es porque en algún ángulo no es correcto. Ángulos continuos son los que tienen un lado en común, es decir, este tiene un lado en común, que este es su lado común. Esta pequeña rayita que está aquí es su lado común. Este es un ángulo, si yo pongo esta rayita moradita junto con este es un ángulo. Pero esta rayita también tiene en ángulo común esta misma línea. Entonces, por eso se le llaman ángulos contiguos. Le doy también la definición de ángulos adyacentes, que dice aquí son los ángulos continuos con dos de sus lados formados en la línea recta 180 grados. Sí, esta es la línea de 180 grados, ¿ok? También tiene unos ángulos adyacentes y tienen su línea contigua, que esta es la misma abertura para este vértice como para como para este ángulo, como para este ángulo. ¿Okay? Entonces, este es su ángulo contiguo. Y entre estos dos, entre este ángulo y este deben de sumar 180 grados. Perdón. Aquí en esta parte, también te pongo el tipo de rectas que se encuentran, porque hay, ¿para qué te van a funcionar o para qué volverles a recordar? Porque ahí en los ángulos se trabajan con tipos de rectas. Entonces, hay unos ángulos, perdón, que se trabajan con las rectas paralelas, se trabaja con estas rectas paralelas. Entonces, tienes tú que recordar nuevamente cuáles son estas rectas, cómo se llaman cada una de estas rectas. Te vuelvo a modificar aquí, te pongo aquí cómo se llaman las rectas, que son las rectas paralelas. Te pongo aquí un ejemplo. Y una vez que recuerdas cuáles son las rectas paralelas, entonces viene este tipo de ángulos, que son 8 ángulos y se conforman con 2 rectas paralelas y una transversal. Esta transversal es la que hace a estos 8 ángulos, ¿ok? Tienes 2, aquí tienes otros 2, aquí tienes otros 2 y aquí tienes otros 2. Esos, y en cada uno tiene que diferenciarlos y saber cuál es cuál y cuál se repite y cuáles miden lo mismo. Aquí en los ángulos correspondientes. Bueno, mira, déjame explicarte aquí. Bueno, ya te expliqué, pero por decirlo así te dice, el ángulo 1 es adyacente al ángulo 2. ¿Qué te había dicho que es un ángulo adyacente? Bueno, pues si no recuerdas, nos vamos nuevamente. Te dicen, los ángulos adyacentes son ángulos contiguos, con dos de sus lados formados, es decir, y entre estos dos deben de sumar 180 grados. Entonces, observa, el ángulo 1 y 2 son ángulos adyacentes. Su lado contiguo es este pequeño línea. ¿Okay? El ángulo 2 y el ángulo 4 son adyacentes. Estos dos deben de sumar 180 grados.
Entre el 4 y el 3 también son adyacentes y entre el 3 y el 1 son adyacentes. ¿Ya observó? Entonces, hay que tener, por eso te digo, hay que tener bien claras las definiciones para saber de qué tipo de ángulo te están hablando. Porque en el examen nada más te van a decir, identifícame los ángulos adyacentes de esta figura. Si tú no comprendes que es un ángulo adyacente, entonces ahí va a estar más difícil. Vas a decir, híjoles, ¿y cuáles son los ángulos adyacentes? Yo como maestro te sugiero que te aprendas o analices y comprendas qué es un ángulo adyacente y todos los ángulos anteriores, complementarios, suplementarios, agudos, que son los que te acabo de mostrar anteriormente, ¿ok? Para que puedas tú contestar correctamente. Porque pues si usted no recuerda cuáles son las características de cada ángulo cuando te están preguntando, va a ser muy difícil que usted los conteste. Al igual que aquí te pongo en la otra parte de estos ángulos, de los otros 4 ángulos que se hacen entre una transversal y una paralela, ¿cuáles son los adyacentes? Ahí, chécalos. En este te pongo, el ángulo 1 es opuesto al vértice 4, es decir, los ángulos opuestos. Si es el 1 y el 4 son opuestos, el 3 y el 2 son opuestos, el 5 y el 8 son opuestos, y el 7 y el 6 son opuestos. Entonces, obsérvalos. Y recuerda qué características tienen los ángulos opuestos. ¿Qué características tienen? Que pues bueno, el 5 y el 8 deben de medir lo mismo. Y el 7 y el 6 deben de medir lo mismo. Y entre los 4 deben de sumar 360 grados. Aquí tienes ángulos correspondientes. ¿Qué quieren decir? Que el 1 y el 5 son correspondientes. Mira, y observa que dice 5 queda sobre el 1. Es decir, este ángulo debe de medir lo mismo que este ángulo. ¿Okay? Son correspondientes, por eso se llaman correspondientes. Entonces quiere decir que este 2 debe medir igual que este 6. Son ángulos correspondientes. El 3 con el 7 y el 4 con el 8. Te pongo aquí, los ángulos correspondientes son de la misma medida. ¿Okay? Entonces, el 1 y el 5 deben de medir exactamente lo mismo. Te pongo cuáles son los ángulos alternos internos. Aquí se te modificó. ¿Okay? Aquí está, no sé, ¿cómo te diré? Estos, el 1 y el 2, el 3 y el 4 debieron de haber quedado aquí. No sé por qué se te desacomodaron. Entonces, si quieres acomodarlos, te digo, aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3, aquí va el 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces te digo aquí, los ángulos alternos internos son los que están dentro de la cinta y a distinto. Y es en esta parte. 3 es alterno interno con 6. Este 3 es alterno, este es alterno interno con 6. ¿Por qué alterno interno? El 3 está interno y el 6 está al externo, ¿ok? Pues es alterno interno. El 4 que viene siendo aquí, el 4 con el 5, alterno interno, ¿ok? Bien, te dice, son iguales entre sí porque 6 es igual al 2 porque son correspondientes. 3 y 2 son opuestos por el vértice. 3 y 2 son opuestos por el vértice y 6 y 3 son las mismas cantidades. Aquí también se te movieron los ángulos. Espero que no. En el mío sí se modificó. Si no, aquí va el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te digo aquí, son los que están fuera de la cinta y a distinto, lado transversal. Son alternos externos. ¿Y qué es el 1 con el 8? El 1 con el 8 son alternos externos. Están en el exterior, ¿ya observaste? Y el 2 y el 7. Aquí está el 2 y aquí venía el 7. Son externos, alternos externos. Y son iguales entre sí, es decir, que suman lo mismo. Ángulos internos del mismo lado. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Se volvieron a mover. 5, 6, 7 y 8. Aquí te explico
¿Cuáles son los ángulos internos de los mismos lados? Que vienen siendo 3 y 4. Digo, perdón, 3 y 5. Este 3 y 5 vienen siendo igual. Este 4 y 6 miden lo mismo. Y son suplementarios porque 3 más 1 te dan 180. 2, bueno, aquí está el 5. 5 es igual al 1. Este es igual a este. Son correspondientes. 3 más 5, que es 3 más 5, suman entre ellos dos 180 grados. Ángulos externos del mismo lado se volvieron a acomodar, a desacomodar aquí. Aquí va el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces te dicen, los ángulos externos del mismo lado son los que están fuera de la cinta y el mismo lado de la transversal. Son externos del mismo lado, es decir, 2 con 8. Este 2 con este 8 son el mismo, es decir, estos dos son ángulos externos del mismo lado. Y el 1 con el 7 son lados externos. Estos son internos, estos son externos. Y son suplementarios, correcto. Algo contrarios y conjugados. Bueno, los contrarios y conjugados, pues aquí nuevamente se modificaron los ángulos. Espero que en su manual no, muchachos. Y si no, pues bueno, les vuelvo a recordar. Aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Aquí sí hubo una modificación completamente en todo lo que es estas partes de este rectángulo. Son contrarios o conjugados, es decir, el 1 con el 6 es contrario, el 2 con el 5 es contrario, el 3 con el 8, aquí está el 3 con el 8 es contrario, bien, el 4, aquí está el 4 con el 7 viene siendo su contrario. Hay otro tipo de ángulos como este, que se le llaman ángulos de la misma naturaleza, tienen el mismo efecto, pero están en la misma forma. Dentro de los ángulos se pueden desarrollar en los triángulos, ¿ok? Aquí te dice, la suma de los tres ángulos interiores de todo el triángulo es 180 grados. Es decir, tú le pones aquí una línea y, como lo dice aquí el dibujo, te modificas y se te hacen tres ángulos. Y entre estos tres deben de sumar 180 grados. Esa es una parte en la que usted debe de comprender y de saber que entre ellos tres van a sumar 180 grados, ¿ok? Y tú tienes que buscar cuánto es lo que mide cada uno. Y te pongo aquí la fórmula, mira. Es una sumatoria, que son 180 grados. Te digo qué tipo de ángulos son, que son suplementarios. Te digo que esta alfa son ángulos internos entre las paralelas. Esta. ¿Okay? Y aquí en los betas te digo que son alternos entre las dos paralelas, que viene siendo esta beta. Y sumando estas, te deben dar 180 grados. Quiere decir que esta es la sumatoria de esta beta debe de sumar aquí, lo mismo que esta parte. Viene otro tipo de triángulos con ángulos, y tú debes de saber que estos dos, entre estos dos ángulos, CI y alfa, deben de sumar 180 grados y que comparten una parte de una línea de un vértice. ¿Okay? Ahora, si tú observas, aquí tienes 1, 2, 3, 4 y 5, y entre estos 5 deben de sumar 180 grados. Digo, 360 grados.
Por ello te digo que necesitas volver a leer, checar cuáles son los complementarios o implementarios compuestos por el vértice, los ángulos agudos, complementarios, llanos, obtusos, para que puedas volver a recordar todo ese tipo de ángulos y poder contestar esta parte. Mira, si yo te pongo aquí, si alfa es igual a 25, calcular el complemento de alfa. Es decir, ¿cuánto sería el complemento de alfa si tienes un ángulo de 25 grados? Entonces, observando lo máximo de estos 5 incisos que te proporcionas, debes tú observar si es un ángulo complementario o si es un ángulo suplementario o es un ángulo puesto por el vértice, dependiendo de lo que te están dando. Y así vas a ir contestando cada uno. Los ejercicios no se te modificaron, en lo que estoy viendo, quedaron... Oh, mira, este sí que se movió. Aquí te digo, aquí va alfa, aquí va dos veces alfa y aquí va 3 veces alfa. Déjame volver si se te voy. Modifica otro ejercicio. No. Esta línea se te movió también de aquí, pero es pasarla hasta acá, hasta prolongarla hasta aquí. Estos dos ejercicios sí se te modificaron por completo. Déjame ver si está el original, si tengo yo el original, para que puedas darle solución, porque se desapareció la figura. Ya no está. Están valores, pero no está la figura. Entonces no se le va a dar entendimiento a estos dos ejercicios. Un conjunto con estos que están acá abajo. Entonces, permíteme, déjame terminar de desarrollar esto, más bien de encontrarlos, perdón, y te los enviaría para que los termines de desarrollar. Y pues esa sería lo que es la parte que viene siendo parte de los ángulos, y esto parte de los ángulos se le llama geometría analítica, que es parte de la geometría analítica, es la principal, es como la introducción, ¿okay? Para que después puedas ver paralelas, puedas ver circunferencias a través de ecuaciones. Entonces voy a modificar esos ejercicios, por favor de que desarrolles esa práctica y la vemos el sábado. Si tienes alguna duda durante el transcurso de la semana, pues favor de decirme por Classroom o por vía WhatsApp.